estamos pasando bien. Lea Fernández no lo está pasando. ¡No! La noticia del día, cortado por el nuevo estratega de Universidad de Chile, Paqui Meneghini. La verdad es que sorprendente, ¿no? O sea, a ver, el año pasado, y quiero saber qué opinan ustedes, pero el año pasado, en un momento donde Lea Fernández no jugaba, empezamos a sacar cuentas, cupo extranjero, y decíamos, chuta, ¿qué va a pasar con Lea Fernández el próximo año? Fue tema, pero no para pensar que llegara un nuevo técnico y lo cortara el primer día de pretemporada, porque esto fue el lunes, Marce. Sí, el lunes fue la conversación de Meneghini con todos los jugadores que no van a... no que no van a continuar, sino que no los tiene considerados para 2026, porque si alguien no encuentra club, se tiene que quedar. Se queda. El tema de Fernández es que, claro, es extranjero, y si la U ocupa la cuota de 6, no lo inscribe. Y ahí se tiene que quedar como, solo entrenando. Y aparte que es un sueldo muy caro. Es un sueldo muy caro, entonces la palabra de Francisco Meneghini a Leandro Fernández fue que no lo voy a considerar por un tema futbolístico, porque no calza en su proyecto. Y le dice, lo mejor para ti es buscar un club, salir a préstamo, ser vendido o ver la fórmula en que salgas del equipo. ¿Te parece bien? Qué difícil esa parte para el jugador de fútbol. Cuando eres parte de un plantel, tienes contrato vigente, estás cómodo, quieres seguir en el club y llega un técnico nuevo y quedas descartado. O sea, él llegó como un día más, o sea, primer día normal, porque debe haber sido muy inesperado para había él. jugadores que iban ese día lunes sabiendo de que iban a hablar con Meneghini y no iban a estar dentro de la consideración. Claro, Antonio Díaz, Bigote Rodríguez, Federico Mateo y los juveniles, algunos juveniles que se van. Pero Fernández para él yo creo que fue una sorpresa. Sí, para él. Para él. Pero me parece muy bien lo de Paqui. ¿Sí? Sí, para mí sí. Para mí no es de ¿Pero mi qué gusto, sentido? no es de mi Como un gusto golpe de... futbolístico Lea Fernández, yo lo he dicho siempre. Yo tuve compañeros de esa forma en los años 90, no voy a dar los nombres, ya los di que rato, y era difícil jugar. Por mucho que a lo mejor los últimos 2 partidos los termina jugando bien, es muy difícil jugar con un jugador prácticamente juega para él. Que es poco colectivo. Poco colectivo, se asocia poco, busca su jugada primero, entonces aburre un poco a los jugadores. Los jugadores ya no le creen, lo he dicho 1000 veces yo acá. Y para un fútbol de Paqui me parece muy bien que sea simple, que sea sincero, porque tener un jugador que muchos lo quieren en la U, hay muchos que tampoco lo quieren por su forma de jugar, pero que dentro de todo hace goles, pero que creo que sería un problema tenerlo, no citarlo, ya es un problema para Paqui. Yo creo que lo hizo bien. Pero además yo creo que en la balanza entra el que no haya tenido un buen año, porque no fue un buen año él, salvo los últimos partidos. Los últimos partidos terminan los últimos 2-3. Una lesión entre medio y ahí es donde termina perdiendo el Y después cuando lo perdió el puesto, perdió el puesto. Cuando le tocó ir al banco, tampoco la disposición era la que espera el técnico, ¿verdad? Cuando le tocaba salir o cuando le tocaba entrar, había demasiado fastidio que igual incide en el estado grupal del equipo. Yo creo que todas esas cosas las puso en la balanza Paqui, ¿verdad? Y además que, insisto, yo creo que no fue un buen año, su manera de actuar cuando no le tocaba ser titular tampoco era la ideal. Pero ya está bien, pero uno te está quedando, o la mayoría nos estamos quedando con los últimos 6 meses o 7 meses, pero de ahí hacia atrás fue el jugador más importante que tuvo la U, por lejos. Marce, pero ¿quiénes son los delanteros que la U en este Hoy no momento tiene ninguno. Vargas y Asadi que juega arriba. y Guerrero. Porque los otros son nombres que están ahí. Que están ahí, como Y Lucero, que tampoco Rivero. ocupan la misma posición exacta. Pero voy al de Lea tema, Vero, ¿no será un tema ¿cómo era la relación que él tenía con los dirigentes? O durante el año. ¿Cómo era? ¿Tú que pasabas? ¿De Fernández? ¿Sí? O sea, no sé, normal. Porque normal no creo que sea. Mira, porque a lo mejor pasa también por un tema dirigencial. yo, Gonza, No es para tanto, estuvimos con Marcelo en la pecera, y fue lo primero que yo dije, para mí esta es una teoría, no es información. Esto va más de atrás. Porque, a ver, Paqui no puede ser que ni siquiera le haya dado la oportunidad al jugador de conocerlo, de verlo en y teniendo solamente un delantero que es Vargas. Sí, porque los otros son nombres que se pueden caer a último. Claro, sí. Son negociaciones y puede pasar cualquier cosa. Porque si tú ya tienes a 2, a 3 delanteros, obviamente sacas a uno. Pero por ahora es solamente Vargas el que está. Y a mí me da la sensación, y es mi teoría, y nadie la compartió en la pecera, qué bueno que viniste
Gonzalo Fierro, por favor. Yo creo que Gracias es por futbolístico. Pero, ¿cuál es la teoría? Que se lo impusieron eso a ¿Más, Paqui. más de dirigente? Que le impusieron a Paqui que lo sacara. Yo siento que esto es... Exactamente. Yo siento que esto va de hace más tiempo, que la dirigencia se quedó pegada con el año 2025 del jugador. Un problema. Y que cuando llega Paqui, que lleva poquitos días en la institución, llegan y le dicen, esta es nuestra opinión del jugador, nosotros quizás pensamos en el 2026 sin él. Y un poco, a ver, obviamente el técnico tiene peso, tiene voz y tiene opinión propia, pero quizás fue un poco motivado por los dirigentes. ¿No? No, Pero es que- no lo sé. No, es que Es yo que no sé. si un jugador que es renovado, ¿cuándo fue renovado? 2024, ¿no? 2024. En Que renovó por 2 años. marzo de 2024 que Por 2 renueva. años. Claro, entonces, ¿cómo cambió tanto? Ya, por un tema futbolístico, pero ahí está la decisión del técnico. Sí, lo otro también que, claro, siempre cuando llega un técnico nuevo, tiene una reunión y pregunta por el jugador que no lo conoce. Y pregunta cómo es Lea Fernández, cómo es en cancha, cómo es fuera de la cancha. Y los dirigentes le dicen, ¿sabes qué? Mira, es así, pero también tú, ¿qué jugadores quieres? Mira, yo quiero que traigan a estos 2, 3 jugadores más Vargas que está, más Sadi que lo tengo, más Altamirano. Yo creo que va a tener problemas con él si no lo va a ocupar. Y si no lo va a ocupar, un poco lo que pasa con Vidal en Colo-Colo. Sí, así las cosas. Si con Vidal le va a hacer un problema también para Colo-Colo. Jerarquía. Sí, está bien, pero, Ya, pero- tener un jugador goleador de la U, Sí. goleador de la U, sí, hay que decirlo así. Pero es un problema tenerlo ahí en el banco. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo vimos amurrado, enojado, que la disposición no era la misma de los últimos 2 partidos? Entonces, tener a Paqui ahí con un jugador de esas características es muy complicado y tomar la decisión cuando va a llegar, se habla de 2 jugadores más que van a llegar arriba, teniendo a Guerrero, teniendo a Sadi, teniendo a Vargas, y a lo mejor juega con 2. Es muy complicado tenerlo, no teniéndolo ni en el banco. Jara. Por eso le dijo, no te voy a ocupar, busca Alternativa. otro. Claro. Tú salías. Yo creo que Ahora, perdón, ¿te pasó algo similar Sí. con algún compañero? No, a mí me pasó Con él en mismo. mi última época Claro. en Tijuana. Que, bueno, yo voy a Tijuana en México porque llega Pablo Guede y me pide y después él se va y a mitad de año lo conversábamos con Marce, que quizás a él le habría gustado que se lo comunicaran antes de presentarse. Sí, claro. Pero a mí me habría... O sea, yo prefiero que el entrenador me lo diga a la cara el día que llegue. Claro, No que ¿por te qué? llame. No que me llame el Cuando a ti gerente ¿Qué pasó o- en México? No sigues. ¿Tú sospechabas? No. O sea, No, yo fue llegué el día que me sorpresa tuve que absoluta. presentar y el día que me presenté el entrenador me dijo que no iba a contar conmigo, que buscara equipo, lo mismo, ¿Y tal cómo cual. te lo tomaste? Yo pensé que podía... Revertir la situación. Me quedaban 6 meses de contrato y es ahí donde yo vengo a La Calera, esos 3 meses. Pero Que luego ahí... considerando que hay varios exjugadores, yo creo que momentáneamente es muy doloroso que te comuniquen Sí, que no te quieren, ser. pero que a la larga, Pero mejor. yo creo que porque también podría haber pasado, tú dices, verlo, que lo tuviera un mes y que... Ah, pero a Leandro no, Fernández que no te diga se nada y no que se ahí no necesita te- verlo yo Yo para... también banco. creo que no, pero la teoría del Avero, No, pero sí conocerlo, cómo hoy se para entrena, Leandro cómo Fernández trabaja. es doloroso, me imagino, pero es mejor tener Sí. un mes más de mercado a Exacto. que lo tenga en 3 semanas si es que ya No, el es me- técnico tiene claro es que no mejor lo... que le diga, búscate un club, a tenerlo ahí, no decirle Ahora, nada y pero- no llevarlo ni al banco y que no tenga la oportunidad ya Pero de ir a otro club. siguiendo la teoría tuya, Vero, si hubiese sido de los directivos, se lo hubiesen informado antes también. Antes de que llegara es lo uno Paqui, de hecho, espera, quizá. ¿no? Para que él lo sepa y tenga tiempo para negociar su salida Bueno, y dentro- encontrar un dentro nuevo... de Sí, esas pero es que mismas ahí el conversaciones- jugador puede decir, bueno, pero tengo la posibilidad quizás que, cuando claro, llegue el que Paqui técnico me- convencerlo. O sea, es como... También. Y Pero en, dentro de pero en esa- este No, caso, es tema perdone, futbolístico para mí. si hubiese llegado Renato Paiva, yo entendería que... Lo quisiera conocer un poco más. Pero es un técnico que, equivocado ¿no? en su decisión, trabaja en el fútbol chileno casi ininterrumpidamente desde el 2007. No, lo conoce Entonces, perfectamente. o sea, Lo conoce, ha sabe dirigido todos los años en los que Leandro Fernández ha jugado acá, entonces sabe perfectamente cuánto calza futbolísticamente. Y yo creo que ahí hay otra respuesta a los refuerzos que van a llegar a la U. O sea, no veo saliendo un Leandro Fernández sin tener ya casi asegurado que llegara Lucero y Octavio Pero es que Rivero. no son lo mismo, no juegan de lo mismo. Es que no. Y, No, porque y Vargas, cómo juega Fernández. Leandro Fernández es segundo delantero, ¿o yo Ya, no? pues sí, es un que mediapunta. juega más hacia la izquierda y... O detrás del 9. O detrás del 9. O sea, él perdió el puesto con Asadi. Sí. Sí. Es que va a depender mucho de cómo juegue la U. Ahora,
qué feo que es tener que entrenar con tus compañeros cuando ya eres desechado. Yo creo que esa es la parte más fea del jugador de fútbol, cuando tienes que La entrenarte, motivación. cuando hace un mes era un jugador importante para el club, para la institución, y de la noche a la mañana pasas a ser un jugador descartable, que ya no te queremos acá, no te necesitamos. Yo creo que esa parte es dura enfrentarla. Es dura, pero creo que parte de, es pero es parte dura, es dura. sí. Y yo de verdad siempre creo y prefiero que fuera sea como así. se lo... Que fuera como le pasó con Fernando, o sea, que el entrenador se lo comunicara el día ¿sabes qué? que Sí, llegó. sí, efectivamente, bueno, yo siento que Paqui con esto demuestra de entrada que es un tipo valiente. Y inteligente. Es una decisión arriesgada. Sí, Fue- por eso te digo, porque puede resultarle muy bien, o Como muy dice mal. Tudillo, o puede resultar muy, Muy mal, pero sabes que yo creo que no, Puede que él sí, no puede lo que no. hace, Puede que sí, puede que no. puede que sí o puede que no. Yo creo que él no lo hace queriendo imponer No, algo y no, demostrar. No, lo es hace porque no le desde, calza su desde la gusto necesidad. O sea, futbolístico, ¿no? la realidad futbolística de los equipos de Paqui Meneghini No encaja en es lo que que no él quiere. encaja en No, lo que él pues. quiere. Sí, No no. juega ni de Más de extremo, asociarse. no juega ni de 9. Si juega 4-3-3 necesita 2 extremos y un 9. No lo hace con una intención, pero sí genera un ruido de Por entrada. supuesto. Ah, lógico. Por supuesto. Además que Importante. tiene Pero contrato es un ruido vigente. necesario, o sea, que Sí, lo no, tiene pero que... digo, no todos los técnicos son capaces de tomar Estarían una dispuestos decisión a- así. Pero es lo empezando- que... y yo creo que lo hace bien, o sea, ahora... No, la decisión la que toma, necesidad y el fue momento muy lo inte- exige. Fue muy No. inteligente Gonzalo, ¿sabes por qué? Porque es un problema después. O sea, es mejor decirle ya y decirle, no eres de mi gusto, a lo mejor en otro equipo encaja, pero futbolísticamente para Ahora- mi equipo, con los que van a llegar, no encaja. Y yo lo entiendo también. Ahora yo no sé cómo se comportaba Leandro Fernández cuando no jugaba. Claro. Entiendo que un tipo que quiere ser titular y que creo que Nunca llegó a ser- declaró algo polémico Nunca declaró para nada polémico No, y pero siempre... en los entrenamientos tampoco era... Por eso. Nadie dijo nada malo de Fernández en el momento de su suplencia. Solamente quizás se le veía y lo notábamos más cuando se jugaban los partidos, porque claro, ahí está más expuesto, se ve más. Exacto. Cuando es entra por su o un forma de ser cambio, por su también. forma de ser, siempre Sí, fue así. sí, O sea, Yo creo que siempre es igual. por un tema netamente futbolístico. No, y ahí demuestra, como decía Gonza, que golpea la mesa el técnico, porque claro, no es fácil descartar a un jugador con la importancia que tenía él, pero él está claro que a él no le va a servir, no calza en lo que él quiere. Lógico. Así de simple. Y si no te sirve ese tipo de jugador, mejor que lo descartes ya, porque si no, en el camarín te va a hacer ruido, Ahora, no lo va a a lo utilizar. mejor por ¿Para obligación. qué? Ahí hay otro tema. El entrenador le dice, Ponerlo por obligación, no. no te voy a ocupar, no calzas dentro de mi esquema, de mi forma de juego. Y el jugador le puede decir, bueno, pues yo me quiero quedar igual. Como Y me quedo Zamorano, y la peleo. Zamorano Valdano. Claro, como el quinto Pero ahí está. extranjero. Sí, pero es que existe hay esa posibilidad el también. tema de las inscripciones de los cupos. Él como siendo extranjero. Eso es muy Pero complicado. Claro, de que no te inscriban. Yo siento que a pesar de que es una decisión de Medellín y que él le comunica, esto está conversado con la Secretaría Técnica. Claro. Sí, lógico. En el análisis de plantel, de conformación de plantel. Bueno, tenemos bueno, este no. Yo le comunico, yo le digo el lunes cuando lleguen Ahora, todos. yo creo que dentro de esa planificación no se cuenta con Leandro Fernández, pero sí cuenta con los dos que deberían llegar. Claro. Sí, pero esos dos todavía no llegan. No, sí, pero Pero están deberían casi estar. O listos. sea, El riesgo de la ese es el decisión. riesgo de la Mientras decisión. no estén- la U en este momento tiene un puro delantero que es Vargas. Yo creo que tenía que a lo mejor totalmente. esperar un par de días, semanas más y ahí, por último, asegurar uno más para darle un poco más. Oye, de- Gonza, ¿y a ti te tocó ver algún compañero que le den esta noticia así tan repentina quizás? Porque yo creo que Leandro no se lo esperaba. Porque debe ser duro también para el resto, ¿no? De los equipos, No o sea, recuerdo, de los mira, compañeros. La verdad digo. yo no recuerdo, ¿ah? Pero sí hubieron compañeros que esperaban seguir un año más. De hecho, en Claro. mi caso pasó muy parecido, pero claro, yo terminaba contrato, yo lo que quería era renovar Claro. años, pero era distinto. Pero te duele, como dice Gonza, te duele cuando una persona o un jugador quiere continuar y el técnico nuevo que llega te dice no. Entonces yo creo que, como te dije, no recuerdo algún compañero, pero sí tuvieron varios casos que... Pasa el caso mucho, de- pasa mucho, mucho. el verá. caso de Saldivia cuando termina en Colo-Colo, bueno, él termina contrato y después se va a la U. A mí pero me pasó también. si yo te lo digo en el momento, las ganas que él tenía de poder quedarse un año Yo- más yo- o dos. Cuando ya te llaman a la oficina de a uno, pero llaman a los... pero ya de a uno, fírmate, claro, ya, fírmate. pero son 4 o 5 los demás no, vayan, se les pasen de a uno. Uno sabe que ya es porque ya no te... A mí me pasó con la Unión, con Roberto Hernández. Te llamó. Claro, pero no era un tema ¿Solo? futbolístico, ¿Solo? lo vea. Era un tema que yo con él no me llevaba. Si era lógico. Si yo con él discutíamos por esto, O sea, con tú Juan. sabías que podía pasar. Yo sabía ya que podía pasar, o hoy se iba a él, que al final yo me voy, no hay problema, terminaba el contrato, igual no renové,
pero a los 2 meses se va él también, renuncia. Entonces ahí me llaman de nuevo y dije, ya tarde, ya. Yo les dije que podía pasar esto, pero lo mío no era futbolístico, era más también no que se volviste? daba, era un problema de nosotros que no nos llevábamos bien. ¿No volviste? No, Rencoroso. rencoroso. Sí, sí, le dijiste ya tarde. No, ¿Te ya no. arrepientes de no haber Tarde, pero vuelto? sí, que se les dije lo que iba a pasar. Siempre renunciaba por lo demás. Oye, ¿y dónde se imaginan a Leo Fernández en Chile? Porque Es que la sensación es sí, que, ese se tema, podría, porque que podría partir a Argentina. puede partir a Argentina, porque en Chile él está muy cómodo. Tiene casa, lo dijo en el colegio, Sí, es que tiene ese- negocio. El entorno también sufre Sí, este po. tipo de cosas. No, no, sí. Está acostumbrado acá, ¿no? Yo creo que más por la familia. Claro. Claro. Entonces, Acá los del colegio. Sí, sí. todo La, eso. la señora ya publicó un corazón así roto en sus historias de Instagram, entonces ya, afecta a todos. Y él estaba muy cómodo en Santiago, entonces la pregunta de la Vero es, bueno, ¿podrá seguir en Chile? Yo creo que sí. El equipo no le va a faltar, pero el tema Puede del cupo ser. extranjero. O sea, le acomodaría seguir en Santiago. Claro. Para no cambiar todo lo que era en Sí, no porque cambiar al parecer de actor. O'Higgins podría estar interesado, pero bueno, es cerca en todo caso de Santiago. Claro, Es ser. Claro. Podría viajar Claro. diariamente. claro, pero el entorno lo pasa mal también con él. Ahora, yo creo que varios equipos necesitan un Leandro Fernández. ¿ah? No, es que un tremendo jugador también, pues, Vero, sí, un muy buen jugador. Un muy buen Es jugador. claro, el gusto de otros técnicos. Y hoy que Paqui no es gusto para él, o sea, es de otro fútbol. Pero por ejemplo en Colo-Colo. Claro, hoy día Colo-Colo con el tema de la lesión de Volado, no sabe si Zabala se quiere quedar, entonces Cepeda se puede ir, puede también. No sé si querrá ir a Colo-Colo. No, el tema de las negociaciones de los después de lo que la mostró negociación entre la U y Colo-Colo. Salomón Rodríguez, creo que es muy buena alternativa a Fernández. ¿Ah? ¿Cierto? ¿A dónde? Después, en ¿Colo-Colo? digo, después de lo que mostró Salomón en Colo-Colo, yo creo que Fernández puede ser una muy buena alternativa. ¿Colo-Colo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? Si es trabajo esto. Pero, ¿Tú lo llevarías Pero a Colo-Colo? no se ha Gonzalo? empezado. no, porque- Jugó porque- Leonel Sánchez en porque Colo-Colo. lo mío es empezado, distinto muchacho. porque yo estaba Sí, muy de ti identificado. depende. De ti depende. ¿Lo lleva a Sí. Colo-Colo? Sí, por supuesto. Sí, creo que es un buen delantero, jugó en equipo grande, conoce la presión, sabe lo que es un clásico, No, nada de lo está que- cómodo en Ya Chile, estaría quiere quedarse picado. en Santiago. Colo-Colo necesita un jugador Colo-Colo así necesita un también. delantero. Saldivia se fue a la U, pues mira. Y Pero van- porque había terminado contrato, que hay un contrato. pero acá, por medio no, todavía. Eso no es importa, acuerdo, pero es que el yo me club acuerdo y sale no de lo la quiere, U. pues, Marcelo. El club no lo Hasta acá me quiere. paga y me voy a otro equipo. Claro, Salvo pero que... tendría que ser préstamo, y Que él la U no lo negocie con prestaría. la U una rescisión de No, contrato, claro, quede claro. libre y ahí pueda ir hasta a... que Pero llegue no un veo a la acuerdo. U negociando con Colo-Colo por... No, obviamente Por no va a él. negociar, claro, pero si tú me Mira, preguntas a mí si es acá una buena es fácil la alternativa, salida creo de él, porque acá es un tema que ya no lo quieren. Entonces, por un año más llega un acuerdo y me voy a un equipo. Y sigue para 2 años contrato más. Claro, no pero- sé si Colo-Colo, No, la bueno, Católica, sé. que vive al lado de la Católica, cerca de ahí. El equipo no le va a O faltar. Palestino. Palestino. No, y Coquimbo, Algún equipo que tenga copa. Copa Tiene Copa Libertadores, Libertadores, claro. Coquimbo Unido. También, Está bueno. también. Pero Marce dijo que se quería quedar en Santiago. Entonces, Sí, pero yo por eso digo, algún equipo que tenga copa. El torneo internacional, digo. Oye, pesado, qué alguien pesado, mencionó a Marcelo. Zavala recién. yo, Sí, Tú por mencionaste ahí a está bien. Zavala. Resulta que Zavala, ya que hablamos de movimiento la U, Colo-Colo, Colo-Colo, la U, es del gusto, Zavala. ¿De quién? ¿de quién? Del técnico de la Universidad de Chile. De Paqui. De Paqui. Lo dijo, ¿no? Sí, Lo habló de él. dijo. A ver, Pero- revisemos esas Sí, habló de él. palabras. Zabala, jugador muy desequilibrante. Zabala, por ejemplo, es un jugador que muchas veces lo he llamado para ir a distintos equipos y porque tiene eso de el desequilibrio. Claro. Él desequilibra por izquierda, Es que por le derecha. encanta el mano a mano. le Y encanta busca la el mano a mano. espalda y velocidad y saca muy bien el centro. Entonces creo que este año Zabala es un jugador que te marca mucha diferencia por sí solo y creo que se puede adaptar a distintas circunstancias de juego. A distintas... Ahora, ¿Ah? siendo justos y contextualizando, esta entrevista fue antes de que él que asumiera asumiera la U. como Claro, técnico de está la en Universidad de Chile. O'Higgins todavía, ¿no? ¿O no? Ya había Entiendo terminado, que- había terminado su periodo en O'Higgins. Es con Mario Pero bueno, Sala, fue ¿no? como justo. Fue los últimos días de O'Higgins. O sea, ustedes dicen hacer cambio... No, no, cambio eso por sí, cambio. yo lo veo difícil. Fernández para allá, Zabala... ¿Eso? Eso propone la producción. Ah, propone. Ah. A mí me extraña que Coquimbo no haya pagado por Zabala. ¿Cuánto era? Siendo un jugador 800 regular, mil bueno. dólares. Lo vale, el total es ¿eh? 800 porque no es que esté Lo vale. comprando Pero mucho. lo vale. Es que- y tiene la mitad del pase. Sí. Pero, O sea que- Coquimbo. Debería pagar En- 400 pero mil. Zavala es mejor jugador para mí que Fernández. Pero Coquimbo ha comprado algún ¿Cómo, jugador en perdón? 400, 800 Para mí- mil dólares. para mí es mejor jugador Es un Zavala que negocio, es Fernández. vender. Zabala que No, Fernández. no estoy de acuerdo con No. Rambo.
Para mí sí. No, yo Pero creo Zavala que... tuvo un buen semestre. Yo, O sea, pero Zavala- el fútbol es presente. No, está bien, pero El fútbol Zavala presente no va ha- a hacer un tremendo segundo semestre y... Zavala no ha rendido en un equipo grande. Pero Yo lo elijo, yo lo prefiero a Zavala. Si me dan los dos, llevo a uno, yo llevo a Zavala. Pero sin duda. ¿En el grande? ¿En Colo-Colo? Pero no, pero A Zavala, sí. está bien, pero tú me estás hablando por los últimos partidos, pero aquí hay una carrera, una trayectoria de un jugador que... Pero es su gusto. Que en 100 No, sí, está partidos... bien, pero es en- llamativo, es llamativo. En 100 partidos en la U participó en 56 goles. Lo acabo de decir, es tremendo jugador, pero si me pone a Zavala y me pone a Fernández, yo elijo a Zavala. Por una cuestión de edad, quizás, de... Por edad, Y por juego. por presente. Y por juego. Por presente. O sea, yo creo que es mucho más desequilibrante él hoy en No día. es tan que lo que goleador, Fernández. pero asiste mucho. Asiste muchísimo y tiene gol también. ¿Tú estás de acuerdo, Toby, o crees Sí, a mí que- me gusta. A mí me ¿Pero gusta más que Zavala. Leandro? Y lo que dice Paqui tiene razón, que no solamente puede jugar de puntero, lo ha hecho con Almirón cuando me he retrasado. Se adapta a diferentes formas de jugar, a diferencia de Lea Fernández, que cuando jugó al principio con Álvarez, cuando llegó muy abierto, no fue la solución, tuvo que jugar de otra forma. Pero también no es el jugador que se adapta a un equipo. Yo creo que Zavala técnicamente también me gusta más. O sea, es un jugador que te sirve mucho más, es mucho más joven. Y a mí me gustan los jugadores, y lo he dicho, como Zavala. No me gusta, yo tuve compañeros como Lea Fernández, a pesar que hacían gol y todo, pero Dame es muy nombres. complicado. Dame nombres. Montesino. Gonza, Yo me quedo con Zavala también. Pero, a ver, independiente que los dos jueguen por fuera, Ala, yo creo- Zabalero. yo creo que Zavala cumple una función Zabalero. distinta a Fernández. Fernández como que es más por el centro, para el remate. Zavala es más desborde, es más centro. Sí, claro. Hace más la banda completa en cuanto a lateral o volante o Sí. puntero. Yo creo que en ese aspecto, claro, juega los dos por fuera, pero Inteligente para jugar. claro, lo que cumple Zavala es muy distinto a lo de Fernández. Me da de elegir a mí, obviamente me quedo yo con Zavala también. Sí, pero es verdad que el rendimiento no ha sido... Sí, no. bueno, o sea, con dos A técnicos comparación de lo que hizo el distintos, último año mejor mejor Fernández y Zavala, obviamente es Gonza. más Fernández. No, que ¿cómo? No recuerdo bien, o sea, hay como dos periodos donde creo que Leandro Fernández pierde definitivamente el puesto. Uno es a comienzo de año y que el famoso partido Partido con con Botafogo. que Que se él está en amarilla. el diseño de equipo titular Sí. Que le juega pegan el un primer patón. partido de Copa Libertadores Sí, le muestran amarillo. Parte de titular. Me pegaron después. y ahí sale el equipo en el entretiempo. Entretiempo. Y entra Guerra con Di Llorio. Entra Guerra que hace la jugada, la asistencia de Claro. Di Llorio, gol de Di Llorio. Y al partido siguiente de Copa Libertadores, que digamos el equipo más titular jugaba en Copa Libertadores, juegan en La Plata y no juega Leandro Fernández. juega. Juega Guerra, si no me Guerra. equivoco, con Di Llorio. O Con sea, Di Llorio. el puesto lo pierde primero con Guerra. Y después Se se da la lesiona situación de Asadi, que es cuando Leandro Fernández se lesiona en Santa Laura. Entra Asadi, juega el clásico Asadi, titular, y ahí Asadi agarró un nivel que era imposible sacarlo del equipo. Imposible. Y vuelve a tener algo de protagonismo Leandro Fernández cuando se lesiona y se desgarra Los Asadi. últimos partidos, claro. Pero así, si nos vamos al año completo, jugó muy poco poco. de titular. El puesto, digamos, lo había perdido. Ese partido con Botafogo fue como en marzo. Sí. Y no hay partido ¿Fue el primer por partido? debajo de su nivel, Sí. además. O sea, partido de muy bajo rendimiento, o sea, que era irreconocible él, porque él es un buen jugador, pero tuvo partidos donde entraba y era irreconocible. Te pegaba de cualquier lado. Sí, entonces, claro, eso también entra en la balanza a la hora de evaluar un jugador.